te llamo a ser santo, mi vida es santa, mi nombre es santo, tú debes vivir una vida santa. Yo te llamo a ser santo, mi vida es santa, mi nombre es santo, tú debes vivir una vida santa. Su preciosísima sangre, para que con su gracia podamos hacer este caminito de fe, recorriendo el catecismo de la Iglesia Católica, aprovechando los medios y las tecnologías que tenemos hoy en día, pero poniendo ante todo en la presencia de Dios esta voluntad de querer hacer lo que Él nos pide, lo que Él nos manda, de lo que Él quiere que nosotros hagamos para nuestro propio bien y para que lo podamos glorificar. Y dentro de eso está, pues, el conocer los misterios de nuestra fe católica. Esto también para que podamos defenderla en sus momentos, para que podamos estar firmes en los momentos de pruebas y dificultades que vive el mundo y que tendrá que vivir posteriormente, ¿cierto? Que el Señor ha anunciado en mensajes, diversos mensajes, para tenerlos preparados para estos tiempos difíciles que estamos viviendo, porque Él ya lo ha dicho, si se están viviendo esos momentos. Entonces, eh, vamos a hacer un momento de oración y ponernos en las manos del Señor, en las manos de la Santísima Virgen María, para que sea ella como Madre bondadosa, guiándonos a Jesús y para que Jesús nos lleve al Padre y el Padre nos dé el Espíritu Santo, nos haga entrar en la comunión santísima, nos dé sabiduría divina, nos dé entendimiento, nos dé ciencia del cielo, nos ayude a desechar toda esa ciencia humana, muchas veces contaminada, muchas veces tergiversada, muchas veces hoy en día hasta negada en las verdades, etcétera, etcétera, con todas esas situaciones que se dan, que podamos ser instruidos, formados por el Espíritu Santo, al estilo de Santa Teresa de Jesús, a quien el Señor en un momento determinado le dijo, frente a todos los maestros espirituales que la acompañaron y las dificultades que tuvo que vivir, el Señor le dijo, no temas, de hoy en adelante yo seré tu formador, yo seré tu maestro. Ese maestro interior es el Espíritu Santo que necesitamos todos para que nos ayude a comprender estas verdades profundas reveladas en la fe cristiana. Todo el catecismo, fíjense, en el fondo, por lo menos en toda su primera parte, se fundamenta únicamente en una oración que se llama el credo. ¿Y cuántos numerales tiene esa primera parte? Tiene más de 1000 numerales, más de 1000 párrafos. Esa sola parte de nuestra fe. Son misterios. Rezamos el credo y fíjense todo lo que estamos diciendo. Así que, o sea, que hay gran sabiduría ahí, o sea, que hay ciencia escondida, o sea, que hay misterios escondidos, hay que hay verdades por descubrir, verdades por mm, eh, llegar a ser iluminados por ellas y para poder hacerlas vida. Le pedimos a Dios que envíe su Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos dé entendimiento, que nos dé voluntad, que nos dé la gracia de ser humildes y sencillos. Así tengamos muchos estudios, mucha formación, muchas experiencias, muchos recorridos, muchos grupos, muchos eh, retiros, ¿cierto? Que el Señor nos dé la humildad para participar, la humildad también en participar, tanto como en la formación que se da, en el compartir que se da, espiritual y doctrinal, como también participar en cuanto sea posible con los aportes, ¿no? Que podamos, en la medida posible, ponerlo todo al servicio del reino de los cielos, que todo sea para la gloria de Dios, que todo sea para el bien de las almas, que todo sea para el crecimiento del apostolado de la preciosísima sangre en todos los lugares donde estamos y donde pues, de algún modo nos conectamos, porque pues, sabemos que estos espacios llegan a algunos hermanos nuestros también fuera del territorio nacional. Y de hecho es para todos, somos una familia con todos. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre nuestro, en tu infinito amor nos tratas como a tus hijos amados, nos tratas con bondad, nos tratas con amor infinito, que quiere hacer de cada uno de nosotros un santo, que nos da los medios para ello. Muchos de esos medios
ya existentes en la iglesia, en la tradición de la iglesia, en la historia de la iglesia, en la vida de la iglesia, en el contenido de la doctrina que la iglesia imparte, que comparte con sus hijos, que con la que forma a sus hijos de parte tuya. Y muchos también de esos medios que Dios quiere regalarnos hoy y nos está regalando a través de incluso de diversas fuentes. A ti acudimos, Papito Dios, Papito bondadoso, Papito Santo, Papito nuestro, que nos des esa gracia, que poder, como María, a los pies de Jesús, escucharte humildemente, pacientemente, delegando cualquier responsabilidad, cualquier interés, cualquier preocupación, cualquier situación que pudiera hacernos perder lo más mínimo de tus palabras, de tus enseñanzas. Danos esa gracia de disponernos totalmente para ti. Danos la gracia de poder ser verdaderos estudiantes, verdaderos alumnos, es decir, sin luz, que quieren recibir de ti la fuente de la luz, de toda luz. Eres luz verdadera, la luz que solo tú nos puedes dar y que nos transmites de modo especial en tu iglesia a través del Espíritu Santo. Santísima Virgen María, Madre nuestra, Madre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro y Madre nuestra, por voluntad divina, dígnate interceder también en el cielo por todos tus hijos, para que recibamos esas gracias necesarias para poder hacer este recorrido que de algún modo estamos volviendo a iniciar en esta noche, hacerlo en la presencia de Dios y según su voluntad, hacerlo solo para la gloria de Él y para nuestro bien, hacerlo para que la voluntad de Dios reine en el mundo y para que podamos también doctrina sólida, para compartir con nuestros hermanos, para orientar a nuestros hermanos y especialmente para orientar nuestra propia vida. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que cada uno de nosotros, a los pies de Jesús, aprenda las lecciones que Él, a través de su iglesia, a través de sus ministros, a través de sus hijos, todos quiere transmitir, porque quiere que a todos llevar al cielo, a todos quiere santificar, a todos quiere dar a participar de su vida divina. Que toda la gloria, el honor y la alabanza sea para Dios Padre, para Dios Hijo, para Dios Espíritu Santo, desde el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla para iniciar. ¿Se está oyendo bien? Pregunto. Porque aquí tengo un ventiladorcito, está haciendo bastante calorcito y si estorba, pues lo apagamos. Si de pronto interfiere un poco, entonces lo apagamos. Ustedes dirán, ¿listo? Si no hay dificultad, entonces No, padre, seguimos. se escucha perfecto. Se oye muy bien, Ok, padre. Muy listo. Y arrancamos. Bien, entonces vamos a iniciar este estudio del Catecismo de la Iglesia Católica eh, para nuestra formación, tratando de profundizar e interiorizar lo más que podamos estos cuatro componentes del Catecismo, ¿no? Que nos ayudarán en nuestro proceso de formación, en nuestro crecimiento doctrinal, pastoral y espiritual. Los cuatro componentes ya los conocemos, pero nos sobra recordarlos: el credo, los sacramentos, la moral y la oración. Si bien es cierto, no siempre son presentados lo mismo. Para nuestro trabajo, vamos a procurar hacer esto. Vamos a presentar primero, eh, dentro del índice y más que el índice propiamente, el contenido de las partes del catecismo, ir presentando lo que vamos a ir trabajando en cada sesión. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar el prólogo, que tiene estos cinco componentes: la vida del hombre, conocer y amar a Dios; segundo, transmitir la fe, la catequesis, ¿no? Deber de todos, por supuesto debemos estar formados para ello; y tercero, fin y destinatarios de este catecismo. Después, la estructura del catecismo, que acabamos incluso de mencionar, eso será muy breve. Quinto, indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Y finalmente, las adaptaciones necesarias. ¿Listo? Bien. Vamos a utilizar un material que hemos conseguido de una entidad como está como dedicada a producir este tipo de ayudas pedagógicas. Entonces, nos vamos a servir y tienen
varios tipos de materiales. Hemos conseguido un paquete de material de ese sentido. Lo hemos comprado por internet para que tengamos. Entonces nos vamos a servir mucho de estas mapas virtuales, de estas ayudas que van a ser síntesis y que van a ser un elemento muy importante para poder asimilar mucho, más fácilmente. Recordemos que las personas tienen dos tipos de memoria normalmente, o una, o mejor, una de las dos, lo normal, memoria visual o memoria auditiva. Entonces, vamos a utilizar las dos posibles tipos de trabajo para que, bien sea con un tipo de memoria o del otro, podamos asimilarlo. De todas formas, como dice el dicho muy común, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Listo? Entonces, eso nos ayuda, estos mapas mm, mentales, estos esquemas nos van a ayudar mucho. Esta síntesis con imágenes y con todo, las vamos a estar utilizando constantemente. Como tenemos varias fuentes de las cuales vamos tomando, entonces procuraremos irles también diciendo de dónde tomamos y en su momento también habrán algunos trabajos y algunas indicaciones cuando eso se dé. ¿Listo? Bien. Entonces, comenzamos haciendo un pequeño recorrido del bosquejo, lo que está en torno al catecismo, antes de entrar en temática propiamente. Entonces, miremos esta parte de qué es el catecismo. Es algo que vamos a ir ampliando. Entonces, esta imagen que ustedes tienen aquí al lado izquierdo nos habla de qué es el catecismo, su origen y autoridad. ¿Listo? La definición de catecismo, origen, alcance, eh, esos puntos. Después nos habla del depósito de la fe, cuáles son esos elementos que fundamentan el depósito de la fe como tal, los cuatro pilares del catecismo. Y una frase resaltada. Entonces nosotros lo ampliamos y para que sea más asequible a todos, lo tenemos aquí. ¿Qué es el catecismo? Entonces, miremos, origen y autoridad. La definición del catecismo es la exposición orgánica de toda la fe católica basada en la escritura y la tradición. Esas son las fuentes. ¿Cierto? Como se dan cuenta, la imagen que hay ahora a la derecha de ese recuadro mismo que hemos ampliado, está eh, las fuentes del catecismo, que como se dan cuenta, ustedes, hay como dos ríos, dos fuentes de agua que vierten su agua sobre el libro que está en una pila, ¿cierto? Eh, en- y lo- con esa imagen se está mostrando que son ellas dos, esas dos fuentes, la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, palabra de Dios, y la tradición apostólica, las que le dan el fundamento, las que alimentan, las que sostienen, las que realmente le dan consistencia a la doctrina que contiene el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Listo? Entonces, es una exposición orgánica, quiere decir organizada, con sus partes, con sus componentes bien organizados, de toda la fe católica. No se queda nada en esos cuatro elementos que ya trabajan, los que han sido divididos, basada en la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Por eso habrá citaciones de los padres de la Iglesia, de la época patrística, ¿cierto? Y fue en constantes citaciones también de los textos de la Sagrada Escritura, en todo el recorrido que se va haciendo. El origen del catecismo, pues, es fruto del Concilio del Vaticano II. Fue solicitado por los obispos en 1985. Recordemos que el Concilio Vaticano termina por en el 65. 20 años después, los obispos, en un sínodo, pidieron, le hicieron la petición al Papa Juan Pablo II de que se elaborara un catecismo para toda la iglesia. Y fue promulgado por San Juan Pablo II en 1992, 7 años después. Al frente de ese trabajo estuvo su santidad Benedicto XVI cuando era el responsable del dicasterio de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, ¿no? Bien, ¿cuál es el alcance? Contiene 2865 párrafos oficiales, ¿no? Que resumen los 20 siglos de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces es un gran compendio de 20 siglos.
de vida de la iglesia, de tradición de la iglesia, de vivencia de la iglesia, el ejercicio mm, magisterial de la iglesia católica. Es muy importante memorizar algunas cifras. Por ejemplo, esa, ¿cuántos párrafos? Y en algún momento podemos tratar de elaborar, no con el ánimo de pronto de hacer sentir mal o qué sé yo, porque el catecismo es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que se debe memorizar. Por eso, después, cuando Benedicto XVI, o mejor, cuando Joseph Ratzinger, el cardenal, ¿no? Responsable, como ya dijimos, de qué dicasterio, fue el Papa. Él estuvo al frente de la elaboración de una síntesis del catecismo, porque nadie podría asimilar fácilmente 2865 artículos, sobre todo en este tiempo, cuando la humanidad ha perdido el cultivo de la memoria. No tanto que haya perdido la memoria, sino que ha perdido el cultivo de la memoria y la va perdiendo. La va perdiendo porque hoy en día tenemos todo en síntesis, todo lo tenemos en un computador. Hoy en día, con la inteligencia artificial incluso, pues muchísimo más fácil. Los pelados ya no tienen que memorizar, los pelados ya no tienen que mm, hacer ciertos trabajos, ciertas actividades, sino todo se lo brindan las máquinas y todo está en elementos virtuales, ¿no? En disquete, en memorias, en etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en los computadores. Entonces, la humanidad ya no memoriza. El catecismo es para memorizar. ¿A mí de qué me sirve en un momento determinado decir que me pregunten, por ejemplo, padre, ¿uno puede comulgar si llega tarde a la misa o no? Decirle, mire, yo tengo eso en yo lo tengo eso en el computador. Eso es del catecismo de la Iglesia Católica. Yo sé que está ahí. Déjeme, yo le averiguo, yo le busco. O aquí en el celular también lo tengo. Venga, lo miramos. Ta, ta. Eso es muy lamentable. Nosotros debemos decir, no, mire, eso es parte de la doctrina de la Iglesia Católica, lo tenemos en tal parte, la Iglesia enseña esto, hay que memorizar. Ahora, como he dicho, permítame repetir, no, nadie va a aprender esos 1865 párrafos. Entonces, por eso se hicieron síntesis. Hay dos tipos o dos tipos, no, no son tipos, sino dos síntesis hechas por el catecismo. La una tiene 220 preguntas y la otra tiene 599 me parece, eh, preguntas, o 499 eh, preguntas con sus respuestas y sintetizan varios párrafos y nos dicen en la síntesis de qué párrafos están allí, de tal forma que cuando nosotros también los trabajemos, ustedes podrán ir allá, porque no vamos a leer el catecismo aquí de corrido, esto, aquello, lo otro, sino que vamos a dar explicaciones, ¿no? Ayudados de todos estos materiales y de la síntesis especialmente también. Vamos a ir haciendo el recorrido de los diferentes componentes del catecismo que conforman pues toda la doctrina de la Iglesia Católica. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, pero queda abierto para que, como ustedes saben de qué parte estamos tomando, hoy por ejemplo, hoy vamos a tomar de los numerales del 1 al 25. Entonces, ¿qué es la parte del proemio, de la parte preliminar del catecismo? Entonces ya los pueden ir leyendo. Pero se lo vamos a dar en síntesis, muchísimo más asequible. Pero no está de más que cada uno lo estudie. Y como les decía, ir memorizando ciertos elementos, ciertas fechas, ciertos párrafos, ciertas enseñanzas, ciertos elementos esenciales de la catequesis. Bien, entonces es el depósito de la fe. La riqueza de la revelación que la iglesia custodia y transmite. La recibió de los apóstoles y tiene una gravísima responsabilidad de cuidarla. En la parte inferior de esa primera imagen que les mostraba, que vuelven a tenerla a la izquierda, entonces, como se darán cuenta, esta es la parte inferior de esa primera imagen. Entonces, ¿cuáles son los cuatro componentes del catecismo? Aprendámonos de memoria, son fáciles. El credo. Ahora, no es propiamente el credo, sino la fe, todo lo que tiene que ver con la fe. Por eso, y tengan en cuenta una cosa, cada una de las partes tiene dos secciones, todas cuatro tienen dos secciones, ¿listo? Entonces, la primera es sobre la fe que profesamos. El, el, el eje transversal de todo el catecismo es la fe que creemos. Entonces está en las dos primeras secciones o las dos secciones de la primera parte. Cada una tiene dos secciones.
¿Listo? Después, entonces tenemos la parte de la fe que se profesa es la fe que se celebra, porque fe que se profesa y no se celebra no es verdadera fe. Es más, debe llevar a esos dos últimos componentes del catecismo, o esas dos últimas partes, que son la moral y la oración, que son el producto de lo que creemos y celebramos. Si creemos en esto, lo celebramos. Si lo celebramos, lo vivimos. Porque no podemos estarle enseñando a la gente lo que no vivimos. Ahora, eso se hace todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros los sacerdotes somos los más antitestimonios muchas veces. ¿Listo? Hablamos de realidades que no vivimos. Pero eso no quiere decir que si uno no la viva tampoco pudiera mm, mm, bajo ninguna circunstancia hablar de ciertas realidades, porque tenemos el deber de enseñar. Ah, si usted no lo vive, si usted no lo vive, como sacerdote usted ya tendrá que darle cuentas a Dios, y como cristiano y como católico y catequista, etcétera, según las responsabilidades que tengamos en la misma iglesia, ¿cierto? Que hayamos asumido, que se nos hayan asignado también a veces de parte de Dios a través de la iglesia, pues debemos responder de ella. Yo como catequista le puedo enseñar a mis niños que hay que confesarse por lo menos una vez al año, como dice el catecismo, y no confesarme. Por ejemplo, al menos una vez al año, mandan los mandamientos de la Santa Iglesia, ¿listo? Y si se hallara en pecado de muerte, y por Pascua de Resurrección. Por eso hay que saberlo, eso hay que memorizarlo y hay que llevarlo a la práctica. Entonces, la segunda parte es la fe que profesamos, la vivimos, la celebramos, perdón, la celebramos y la celebramos. Entonces se nos forma todo sobre lo que es la liturgia. Es la primera sección de la segunda parte. Y la segunda sección son los siete sacramentos. Después, en la tercera parte, entonces, esa fe profesada y celebrada la vivimos en primer lugar con nuestro estilo de vida. La vida en el Espíritu, según el Espíritu Santo, según el Espíritu de la palabra de Dios, según la revelación divina, según el Espíritu dado a la iglesia, nosotros vivimos nuestra vida, orientamos nuestra vida, tenemos principios morales. Entonces, se nos habla de toda la moralidad cristiana, ¿cierto? Todo lo que son nuestros deberes, desde dónde surgen, etcétera, etcétera, en la primera sección. Y en la segunda se nos dan los 10 mandamientos, que son el fundamento de toda la moral cristiana. Con lujo de detalles, estudiaremos cada uno, como nos lo muestra la iglesia, nos lo ha dado a conocer, nos lo ha enseñado la iglesia. Y en la última parte, entonces, esa fe profesada, celebrada y vivida en la parte moral, la necesitamos vivir también en nuestra oración, porque desde ahí es que será posible incluso dar el testimonio y vivir una vida moral y vivir una vida de auténtica fe y una liturgia pues bien celebrada y una liturgia que sea santificante y que sea glorificante para Dios. Esto que son las dos finalidades de la liturgia, no la pierdan nunca de vista, es la santificación, perdón, la glorificación de Dios y la santificación del hombre. Son los dos fines de la liturgia. Entonces, pero para eso tenemos necesidad por nuestra debilidad de la oración. Si Jesús mismo oraba, siendo Dios, lo hizo también para enseñarnos y para mostrar cómo debe ser nuestra relación con el Padre. Jesús vivía en relación permanente con el Padre, en diálogo permanente. Así deberíamos nosotros tomar todas nuestras decisiones, todas, absolutamente todas, incluso las más pequeñas, queriendo hacer siempre como lo enseña en el Padre Nuestro y que la iglesia nos lo explica en la última parte sobre la oración, la segunda sección de la cuarta parte, los contenidos del Padre Nuestro, hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios es el reino donde se hace la voluntad de Dios, así de sencillo. Ese es el reino de Dios, donde Dios reina. ¿Y qué es lo que reina? Pues su voluntad, y decir que reina la voluntad es decir reina Dios, porque donde no se hace la voluntad de Dios no reina Él. Así de sencillo. El reino de Dios, como dijo Jesús, no es un reino de este mundo, no es al estilo de este mundo, sino es un reino de santidad, es un reino de perfección, es un reino donde la voluntad divina, por eso no lo enseñó el Padre Nuestro en una de sus 7 peticiones, hacer la voluntad de Dios. Sigamos. Entonces, la estructura del catecismo, en los numerales 13 al 25 está el índice general. Se divide el catecismo bueno, los 4 pilares ya lo conocemos, de la fe, la profesión de fe bautismal. Es decir, en cuenta que el eje transversal de todos los cuatro partes del catecismo es la fe bautismal, la profesión de fe. Se manifiesta en el símbolo. ¿Y el símbolo es qué? El credo. El símbolo no es una figura, el símbolo es el credo con las versiones que tiene.
Eh, la segunda, por los sacramentos de la fe, tiene que ver con la celebración, la liturgia. La tercera, la vida según la fe, los mandamientos y la oración del creyente. ¿Y qué es un creyente? Pues es alguien que tiene fe, que cree en lo que Dios ha revelado, el Padre nuestro. Pero no es solo el Padre nuestro, sino todo lo pertinente a la oración. Enseñanza sobre la oración, sirviéndose la iglesia de la tradición y de los santos, Santa Teresa y otros grandes santos orantes. Bien, esta es la figura pues que le decían en algún momento que se fijaron, catecismo de la Iglesia Católica, entonces las fuentes que lo alimentan, ¿no? Y ellas convergen, las dos, como decíamos, la doctrina de los apóstoles y la Sagrada Escritura son las que le dan el fundamento al catecismo y como que se funden en él para formar el catecismo. Ahora miremos esta figura que es muy importante, que como ustedes la ven, la figura de la izquierda aparece en la portada, sí, portada del catecismo, en la pasta del catecismo, de la presentación. Y a la derecha la tenemos ampliada porque es muy importante. Allá estuvo saltando en inglés también. Saltaron. Bien, ahora la tenemos de nuevo a la izquierda, ¿listo? En una figura con color. El logo del Catecismo de la Iglesia Católica representa a Cristo como buen pastor que guía a su pueblo hacia la vida eterna. Está inspirado en una lápida sepulcral de las catacumbas de Domitila. Domitila es una de las catacumbas que hay en Roma, hay varias catacumbas. Esto están las de San Calixto, la de Domitila, no sé si habrán más. Esos son unos laberintos debajo de la tierra donde los cristianos celebraban, donde los cristianos sepultaban a sus difuntos, donde llevaban su vida, digamos, espiritual, su vida de fe, como ratas, valga la comparación, no es la mejor, pero la idea es, o sea, el fundamento, digamos, de utilizar el término es porque los ratones muchas veces hacen cuevas como otros animales, los topos, entran por un hueco y ellos en la parte interior ya amplían, las hormigas mismas, las hormigas entran por un agujerito a su hormiguero, pero por debajo son cavernas, esos son laberintos, esos son extensiones de espacios que ellas han ido ampliando allí, construyendo para su vivencia. Entonces los cristianos era lo mismo, ellos tenían una entrada, pero eso allá adentro era impresionante. Y entonces como vivían la fe, celebraban y todo, también, y como eran católicos, cristianos, ¿cierto? Entonces las lápidas sepulcrales, las tumbas, ¿no? Lo que nosotros llamamos la lápida, entonces muchas veces eran talladas. Dependiendo del personaje que moría, y de pues, otros elementos, sobre todos relacionados con la fe, ¿cierto? Bien, las catacumbas del siglo III, y cada elemento tiene un profundo simbolismo cristológico y eclesial. Vamos para allá. Entonces, el origen histórico. Eh, no me deja bien esta cosa. Y es que hoy dejé el más. Ah, bueno, entonces, un momentico. Ahora aquí se les puedo leer bien. ¿Listo? Entonces, la fuente, basado en una figura bucólica de una lápida sepulcral cristiana de las catacumbas de Domitila, Roma, finales del siglo III. Entonces, es el origen de la imagen, del símbolo del catecismo de la Iglesia Católica. Uso original, imagen tomada del mundo pagano, adoptada por los primeros cristianos como símbolo de descanso y felicidad en la vida eterna. Entonces, fíjense, el cristianismo, eh, sí, la fe católica, vamos a lo mejor, la fe católica cristianizó muchos símbolos paganos. Por ejemplo, la fiesta de la Navidad, que es sino la cristianización de, de el solsticio de invierno. O sea, la fiesta pagana que tenía el mundo en ese tiempo, que celebraba el nacimiento de los días donde existen las estaciones, se van alargando el primer día, donde se va alargando mm, los días, un minuto cada día. Entonces ellos celebraban eso porque se dejaba el tiempo de la oscuridad, esos días largos de oscuridad que llegan hasta las 4 a las 4 de la tarde ya es oscuro. Entonces comenzaban esos días que iban a terminar por ahí hasta las 9 de la noche con luz. El cristianismo
Sí, el cristiano, la Iglesia Católica cristianizó aquello, y entonces nosotros por eso tenemos la celebración de la Navidad el día 25 de diciembre, así de sencillo. ¿Listo? Entonces esta era una imagen del mundo pagano. Bueno, elementos principales: Cristo, buen pastor, representado con un callado, signo de autoridad y guía. O sea, quien está ahí no es un pastorcito, es Cristo el pastor. Por eso está un pastorcito, listo, con su callado. Signo de autoridad y guía, que es Cristo Señor. Lleva una flauta, símbolo de la melodía de la verdad que atrae a las ovejas. ¿Listo? La flauta eh, tiene su finalidad para el pastor. En ese caso, para una melodía que atrae a las ovejitas. Las ovejas son imagen de los cristianos que siguen y confían en Cristo. El árbol de la vida, que es la cruz. Entonces, el árbol que está detrás de Cristo es el árbol de la cruz. Representa la redención y apertura del paraíso. Fíjese cuánto simbolismo en la sola imagen que muchos no conocemos o no conocíamos o incluso lo perdemos, ¿no? Ya con eso hay toda una catequesis. Paisaje bucólico evoca paz, descanso y la felicidad eterna prometida a los fieles. Significado teológico: Cristo guía y protege a la iglesia. Con su callado indica su autoridad pastoral. Es Él el que va al frente. Nosotros lo seguimos. La verdad atrae y da la vida. La flauta simboliza la enseñanza armoniosa del Evangelio. Y atrae a las ovejas desde el punto de vista, ¿no? Eh, desde la realidad como tal. Pero ya en el significado teológico es precisamente la enseñanza armoniosa del Evangelio. ¿Qué es una flauta? Es un instrumento que produce música, pero que combinando notas hay una armonía, hay una, podríamos decir, una pequeña sinfonía de los sonidos, por supuesto. La cruz como árbol de vida. La redención abre las puertas del paraíso. Está detrás de Cristo. La comunidad de los fieles, las ovejas, representan la iglesia reunida en torno a Cristo. En resumen, el logo del catecismo de la Iglesia Católica no es un diseño moderno, sino una imagen patrística, que es una de las ramas de la teología, la patrística, ¿eh? El estudio de los padres de la Iglesia. Y simbólica, que recuerda que el catecismo es una guía segura en la fe, una guía segura, porque está fundamentada muy bien. Ya dijimos en que, bajo la figura de Cristo, buen pastor, que conduce a su pueblo hacia la plenitud de la vida eterna. La línea del tiempo del catecismo. Entonces, esta imagen la vamos a ampliar aquí. Pues, son 20 siglos, ya lo dijimos, transmitiendo la fe, la verdad de Cristo. En el siglo primero se da el depósito de la fe. Jesucristo confía su mensaje a los apóstoles, ellos lo predican, lo enseñan y lo transmiten. Nace la iglesia. Primer siglo. Los siglos primero al cuarto, los grandes Sí, padres de lo la que pasa iglesia. es que esta Es la mañana era así. llamada época patrística. Por favor, apaguen el micrófono. Los grandes padres de la iglesia, santos y doctores como San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, defienden la fe, explican las escrituras y forman la doctrina cristiana. Es una época muy rica de la iglesia, es una época maravillosa, de una asistencia especial del Espíritu Santo. Y uno queda admirado como personas como San Agustín en tan poco tiempo. La media de vivencia, de vida de los santos en aquel tiempo, ustedes miren y se darán cuenta que casi todo el mundo murió por ahí a los 60, 62 años. Santa Teresa, por ejemplo, murió a los 62 años. San Agustín, creo que igual, y una cantidad de santos en la iglesia. Cuando lo celebran, podemos irlo siguiendo, nos damos cuenta, casi todos murieron a esa edad, 60, 62 años, un poquitico más, un poquito menos, esto será. Y uno se piensa en San Agustín, que en 62 años, quítele los años de mundo de San Agustín hasta su conversión, y en tan poco tiempo, la producción literaria, espiritual, teológica y hasta filosófica de San Agustín es impresionante, es impresionante. ¿Listo? Es una obra pues, muy concreta, muy explícita del Espíritu Santo. En esos primeros siglos, hasta el cuarto, la época llamada patrística. En el siglo XVI se da un fenómeno muy significativo, trascendente, eh, de, de trascendencia, pues hasta nuestros días y hasta el final de los tiempos, que es el Concilio de Trento, el Catecismo
y el surgimiento del catecismo romano. La Iglesia responde a los desafíos de la época, reafirmando la doctrina pública eh, y publica el catecismo romano como guía segura de la fe. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica que tenemos hoy en día no es el primero. ¿Listo? Siglo XX, hubo otros catecismos, varios, no solo el romano. El siglo XX, en el Concilio Vaticano II y la petición de un catecismo universal, el concilio impulsa la renovación de la catequesis. En 1985, los obispos del mundo piden un catecismo universal. En 1992, ya lo dijimos, pero lo explicamos más concretamente, el San Juan Pablo II promulga el Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre del año 92. El Papa San Juan Pablo promulga el catecismo. Una sola fe, un solo depósito, ahora a tu alcance en 2865 párrafos. División del prólogo del catecismo. Entonces ya la vimos al comienzo, no la repetimos, solamente la ponemos como para tenerlo como referente. Entonces, miremos como en síntesis su contenido. Síntesis del prólogo. La vida del hombre, numerales 1 al 3. El primero es espectacular, ese primer párrafo. Este párrafo establece el fundamento y el propósito de la existencia humana en relación con su creador. Párrafo 1. Dios, por pura bondad, miren, Dios, solo quien podía hacerlo, por pura bondad, no hay ninguna otra razón para que Dios obre. Creó al ser humano para que participe de su vida eterna y feliz. El hombre fue creado para eso. Para sanar la división causada por el pecado, envió a su Hijo Jesucristo como Redentor, reuniendo a la humanidad en su iglesia y llamándolos a ser hijos suyos adoptivos mediante el Espíritu Santo. Fíjense qué síntesis tan impresionante hizo la iglesia de nuestra fe y desde la voluntad divina en relación con nosotros, en relación con nosotros. Dios creador, Dios redentor, Dios santificador en la iglesia para llamarnos a una meta, a un destino feliz, plenamente feliz. Desde el comienzo, Dios no lo tuvo que reinventar, ni mucho menos hacerle reingeniería, como se dice hoy en día. El número 2, la misión apostólica. Para asegurar que este mensaje de salvación alcanzara todos los rincones de la tierra, Cristo comisionó a sus apóstoles, les dio el mandato de predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizar a todas las naciones, prometiendo acompañarlos hasta el fin de los tiempos. El deber de los creyentes, número 3, quienes aceptan libremente, somos nosotros, somos todos los que creemos libremente este llamado, experimentan la urgencia de compartir la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio. ¿Y por qué buena nueva? Porque es una grata noticia. Eso quiere decir la palabra Evangelio, ¿no? Eugelios. Eu es bueno. Por eso Eucaristía también. Eucaris. Eugelios. Buena noticia, buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? La noticia. Dios nos ama, Dios nos ha perdonado en Cristo, Dios nos ha restablecido el orden y nos llama de nuevo a la vida de santidad, a la vida del cielo. Nos ha abierto las puertas del cielo para el misterio de la pasión, muerte y resurrección a través de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Es responsabilidad de todos los fieles custodiar y transmitir este tesoro de generación en generación, viéndolo en comunidad, viviéndolo en comunidad fraterna y celebrándolo mediante la liturgia y la oración, aquello que recibimos en la fe. Entonces, ahí tenemos las componentes del catecismo, las partes. En resumen, el fin supremo del ser humano es conocer y amar a Dios. Esta salvación es posible únicamente a través de Jesucristo, cuyo mensaje fue confiado a los apóstoles y hoy debe ser vivido y proclamado activamente por la Iglesia, indudablemente mediante la acción del Espíritu Santo, sin el cual no podríamos hacer nada. Síntesis, transmitir la fe de la Iglesia Católica de los numerales 4 al 10. Este apartado define la naturaleza de la catequesis, su lugar central en la misión pastoral y cómo ha sido el motor de la Iglesia a lo largo de su historia. En este pequeño resumen se está diciendo que contienen esos numerales del 4 a 10, para que a usted le quede una idea clara. Esto lo que está definiendo es la naturaleza de la catequesis, su lugar central en la misión de la Iglesia. La Iglesia está para evangelizar. ¿Cómo se hace a través de la catequesis? Esa es la acción pastoral de la Iglesia. ¿Y cómo ha sido el motor de la Iglesia a lo largo de la historia? Desde los primeros, pues, la patrística. Eso tienen unas catequesis y la leemos muchas veces en la liturgia de las horas y en otros momentos en la Iglesia.
Definición y propósito 4 y 5. La catequesis, atención a la definición de catequesis, es la educación orgánica y sistemática de la fe y la doctrina cristiana, dirigida a niños, jóvenes y adultos, es decir, a todo el mundo, en sus diferentes niveles y según sus necesidades y formación. Su meta es formar discípulos de Cristo. Esa es la meta de la catequesis, afianzar la creencia en que Jesús es el Hijo de Dios y guiar a los creyentes hacia la plenitud de la vida cristiana, hacia la plenitud de la vida cristiana. Formarlos para qué, orientarlos hacia allá, formados, entendiendo, teniendo claridad, vamos a buscarlo porque entendemos el valor, la riqueza, la necesidad que se tiene de conocer y vivir según Cristo. Vitalidad y crecimiento de la iglesia, número 6 y 7. La catequesis no está aislada, se complementa con la predicación, los sacramentos y la vida en comunidad. De ella dependen directamente el crecimiento interior y la solidez espiritual de la iglesia, más allá de su simple expansión numérica. No se trata tanto de evangelizar y hacer adeptos a la iglesia, ¿no? De hablar de números, como se habla todos los años. En este año se bautizaron tantos, se confirmaron tantos, pero ¿cuántos quedan de esos? Se trata de formar verdaderamente discípulos, ¿no? Porque haya un crecimiento interior y una solidez en el crecimiento en la vida de la iglesia. Números 8 y 9 es el motor, la catequesis es el motor de la renovación histórica. A lo largo de la historia, las épocas de mayor vitalidad en la iglesia han coincidido con grandes esfuerzos catequéticos de los papas, de los santos, incluso no propiamente por mandato del papado de Roma, ¿cierto? Hubo santos que hicieron obras monumentales de evangelización, catequesis, ¿listo? Eh, Destacan los tiempos de los padres de la iglesia, como San Agustín y el Concilio de Trento, que impulsó una inmensa labor educativa y generó el catecismo romano. Pero no son esos solo dos momentos, que pues no son pequeños. Primero, digan, los primeros 4 siglos, el Concilio de Trento, pues en el medioevo, ¿no? En todas las épocas, normalmente, Dios nunca abandonó a su iglesia. Y en las crisis y dificultades siempre hubo santos. Ustedes conocerán santos. Este santo es de 1100, el de 1200, de 1300, desde el primer siglo, etcétera, etcétera. Mártires, que fueron las dos primeras formas del testimonio y de la espiritualidad. Las dos formas concretas de la espiritualidad en los primeros siglos fue el martirio y la virginidad. Sépanlo ustedes. ¿Listo? Ya después habrá otras formas, otras manifestaciones de la vida espiritual. Ciertos grandes santos evangelizadores, por ejemplo, eh, otros destacados en la caridad, etcétera, etcétera. En esta época, pues entonces fue sobre todo la catequesis, o en esos momentos estelares o grandes santos siempre. El nacimiento del nuevo catecismo, entonces en el número 10, en la época contemporánea, el Concilio Vaticano II renovó la importancia de esta labor. Como fruto de este impulso, en el Sínodo de los Obispos de 1985 se solicitó la creación, bueno, ya sabemos del catecismo. En resumen, la catequesis es la herramienta fundamental de la Iglesia para educar en la fe. Su constante renovación ha sostenido espiritualmente al cristianismo a través de los siglos y es la causa directa de la existencia del catecismo moderno. Toda esa experiencia, todo ese legado ha hecho posible que tengamos hoy esa síntesis maravillosa, o ese compendio, más que síntesis, compendio de la doctrina de la fe católica. En el concilio, en la época contemporánea, bueno, ¿listo? En resumen, la catequesis es la herramienta fundamental. ¿Listo? Ya lo dijimos. Síntesis, fin, destinatarios y estructura de los numerales 11 al 13. Este apartado define el propósito, a quién va dirigido, perdón, y cómo se organiza el texto del catecismo. El propósito del número 11. Su objetivo es exponer de forma clara, ordenada y sintética lo esencial de la fe y la moral católica. Se basa en la Biblia, la tradición y la liturgia y el magisterio, sirviendo como el punto de referencia universal para crear catecismos locales. Esos 4 elementos tienen que ser tenidos en cuenta siempre. Biblia en primer lugar, la Sagrada Escritura, la revelación, la tradición cristiana, especialmente la época patrística, pero no quiere decir que además época, todo el tiempo ha habido santos y todo el tiempo ha habido manifestaciones divinas en la iglesia, manifestaciones excepcionales desde el cielo para que a la iglesia acompañarle en las crisis
y situaciones particulares. La liturgia, ¿no? Ella es expresión de la fe que se vive y el magisterio, o sea, el magisterio actual, los papas y los obispos en comunión con el papa. Los destinatarios del número dos, entonces, somos todos, ya lo dijimos, sacerdotes, todos somos, ¿no? En primer lugar, el obispo, que es el primer catequista, debe ser el primer catequista de la diócesis. Y eso no quiere decir que el obispo tenga que tener su grupito de catequesis en una parroquia, ¿no? Pero él tiene que evangelizar, él tiene que catequizar a los sacerdotes, tiene que dar las directrices y el acompañamiento a los catequistas de la diócesis, que lo haga a través de una persona, un sacerdote encargado de la catequesis. Eso es otra cosa, pero él debe estar al frente de eso, pendiente de eso, qué catequesis se da, qué catecismo se tiene, cuál es la realidad de las comunidades. Por eso el catecismo va a abrir la posibilidad también de la adaptación, es la última parte de este proverbio. ¿Listo? La estructura el número 13. Para organizar su contenido, el catecismo se divide, ya sabemos, en las cuatro partes: lo que creemos, la profesión de fe, el credo; lo que celebramos, los sacramentos, la liturgia; cómo vivimos la vida en Cristo, los mandamientos, la moral; y cómo oramos, la oración cristiana, el Padre Nuestro, como centro de esa cuarta parte. Ahí están de nuevo las cuatro imágenes de los cuatro componentes. En resumen, el catecismo es una guía oficial y estructurada de cuatro grandes bloques: credo, sacramento, mandamientos y Padre Nuestro, diseñada para ayudar a los obispos y educadores a enseñar la doctrina católica con fidelidad, siendo también accesible para todos los fieles. Todo el mundo tiene acceso al catecismo. A nadie le está impedido acercarse. ¿Listo? Síntesis. Estructura, indicaciones prácticas y adaptaciones de los numerales 14 al 25. Este adaptado explica detalladamente la organización del catecismo, cómo utilizar el libro, el principio supremo que debe guiar cualquier enseñanza de la iglesia, la fe. Las cuatro partes del catecismo, 14 al 17. El contenido se articula en las cuatro componentes, lo hemos dicho. Del 18 al 22, el texto es una unidad orgánica y debe leerse conectando sus partes mediante referencias cruzadas y un índice. Utiliza letra pequeña para notas históricas o explicaciones complementarias y ofrece resúmenes al final de cada unidad para facilitar la memorización. Entonces, el catecismo como tal, tiene esa estructura, ¿cierto? Se apoya en la Sagrada Escritura, en las fuentes que ya hemos mencionado, ¿cierto? Tiene citaciones con rúbricas, perdón, con notas a pie de página, ¿cierto? Que son referidas a la Sagrada Escritura, la patrística, etcétera. Textos no solo a pie de página, sino también citaciones. Y al final también tiene resúmenes y presenta todo el compendio en una unidad orgánica, ¿no? Bien. eh, y ofrece los resúmenes para que nosotros memoricemos. Y son bien sintéticos. Entonces, deben aprovecharse. Lo mínimo que podemos hacer cada vez es leer la síntesis de lo que, o el resumen mejor, de lo que el catecismo nos presenta como tal. Lo mínimo que podemos hacer después del trabajo que hagamos. En los números 23 y 24, al ser un texto de doctrina universal, el catecismo no se adapta a culturas, edades o situaciones particulares. Esa indispensable labor de acomodar el mensaje a la capacidad de los oyentes corresponde a los educadores y a los catecismos locales. Al frente de ello, como hemos dicho, debe estar el obispo. Se puede adaptar. Por ejemplo, la primera comunión debe ser, el catecismo dice las edades, etcétera, ¿no? Y qué formación se debe dar. Entonces, para la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Pero por las circunstancias puede ser que se haga ciertos énfasis, se amplíe, se minimice algo, se complemente, etcétera, etcétera. La primacía de la caridad, el último numeral de esta parte introductoria, catecismo. Todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, o sea, Dios mismo, ni otro término que el amor. Esa es la ley universal de la iglesia, es el principio que fundamenta todo, incluso el derecho en la iglesia. Es ese, el amor, lo que la iglesia regula en la parte jurídica con el derecho canónico. No tiene otra finalidad que ayudar a amar, orientar el amor, corregir el amor, etcétera. Es decir, el amor es el meollo de la cuestión, es el fundamento de todo. ¿Listo?
Bien. Entonces, ahí ven las cuatro partes en una figurita, ¿no? Cuatro colores, es como una especie de rompecabezas que se arma, que se articulan y forman una unidad. En resumen, el catecismo está estructurado en cuatro partes, cuatro bloques: credo, sacramento, mandamientos y oración, y está diseñado como un manual base unificado. Corresponde a los catequistas adaptarlo al contexto de sus fieles, recordando siempre que el propósito final de toda enseñanza doctrinal es el amor, es el amor. Vemos esta parte de las preguntas que ha elaborado la misma Iglesia, para sintetizar el catecismo de la Iglesia Católica, que elaboró en su momento Benedicto XVI con el equipo que llevaron a cabo este obra. El fin del hombre, primero, ¿para qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para comunicarle su bondad y su amor. Así el hombre puede conocer y amar a Dios, servirle libremente y luego gozar de él para siempre en el cielo. Segunda pregunta. ¿Tiene el hombre deseo de felicidad? Esta no las elaboro yo, ni mucho menos, ¿no? Las tiene la síntesis del catecismo, las elaboró la Iglesia, las que ya les he mencionado, las cantidades, en dos paquetes, uno más ampliado, otro más reducido. ¿Tiene el hombre deseo de felicidad? Dios puso en el corazón de todo hombre el deseo del bien y de la felicidad. ¿Cuál es el mayor bien? El mayor bien, sin ninguna duda, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Quien tiene a Dios, nada le falta. Santa Teresa de Jesús. Séptima frase de esa composición poética teresiana tan conocida. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios lo tiene todo. Quien no tiene a Dios no tiene nada. Por eso San Juan de la Cruz podrá decir, el cielo es mío, la tierra es mía, las plantas son mías, los árboles son míos, los animales son míos, el aire es mío, el mar es mío, la tierra es mía, y el mismo Dios es mío y para mí. Todo lo de Dios es nuestro. Es el hombre el que se lo apropia, porque Dios se lo dio. A mí qué me importa que otro tenga un poconón de oro, por ejemplo, un jardín bien hermoso. Pues él lo tiene en su casa y lo tiene que cuidar, pero yo soy el que disfruto cuando paso todos los días y le doy gracias a Dios por la flor, o se me robó una para llevársela a la Virgen, o a mí, o a la novia que tenga, por ejemplo. O sea, sin dejarme pillar porque ya la cosa es a otro precio, pero sobre todo la contemplación de la obra de Dios. ¿Quién me puede impedir a mí que contemple un jardín? Y sería una persona demasiado egoísta y estúpida, ¿cierto? Soberbia y quién sabe qué más, para que teniendo un jardín, para que los demás no gozaran de él, lo encerrara con tapias y cosas parecidas. Sería el extremo del pecado, de la soberbia, del egoísmo, etcétera. ¿Listo? Cuarto, ¿cómo el hombre puede alcanzar a Dios? El hombre puede alcanzar a Dios a través de Jesucristo, su Hijo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quinta, ¿quién enseña? Me imagino, o le sugiero, esta cita de la Sagrada Escritura, debemos aprendérnosla de memoria. Yo sé que algunos se la saben, otros les recomiendo que la busquen en el capítulo tercero del Evangelio de San Juan. Les doy solo hasta ahí, capítulo tercero. ¿Qué? Juan 14, perdón. 13 es esta otra. La también fundamental cita de Juan 3:16, ¿no? ¿No? Tanto amó Dios al mundo que es el corazón de la Biblia, esa cita. Esta es Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quinta, quien enseña la verdad de Dios, ¿quién enseña la verdad de Dios y Jesucristo? La verdad completa sobre Dios y Jesucristo la enseña la Iglesia Católica, solo ella. De ella dijo el Señor, quien a ustedes oye, a mí me oye. De ella dijo, de la Iglesia dijo Cristo, quien a ustedes, porque se lo dijo a los apóstoles, con quienes fundó la Iglesia y a quienes envió, incluso para que ellos después eh, instituyeran y dejaran quien continuara su obra, la que ellos habían llevado a cabo por mandato divino. ¿Listo? La iglesia. Quien a ustedes me oye, quien oye a la iglesia, a mí me oye. ¿Quiénes son los cristianos? Los cristianos son los discípulos de Jesucristo, Maestro y Salvador. Y hay unas disertaciones tan hermosas en los primeros siglos de los padres de la iglesia, lo que significa ser cristiano. Otro Cristo, otro Cristo. De allá viene el nombre. En Antioquía o Antioquia, eso en las traducciones a veces le ponen tilde, a veces no, y ustedes lo habrán escuchado en la liturgia.
fue en Antioquía, pero no Antioquía, Colombia, sino Antioquía de Pisidia, por allá fue donde por primera vez llamaron a los cristianos católicos. Perdón, sí, a los católicos llamaron cristianos ahí. ¿Listo? ¿Qué es la doctrina cristiana? La doctrina cristiana es la que nos enseñó Jesucristo para que fuéramos felices y llegáramos al cielo. Así que ese tiene un fundamento más que sólido. No es un invento de alguien, no es... porque hay doctrinas. Por eso el calificativo ya se para de cualquier otra cosa. Doctrina cristiana, la doctrina de Cristo. Eso es la doctrina cristiana. También hay doctrina de Buda, también hay doctrina de otra cantidad de personajes, ¿cierto? Entonces, la cristiana es la que nos enseñó Jesucristo. ¿Dónde la tenemos sintetizada, concreta? En el Evangelio. Pero que no se reduce solo a eso. Sabemos que Jesús hizo mucho más y enseñó mucho más, como lo dice mismo San Juan al final del Evangelio. Muchísimas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Y estoy seguro que si se escribieran, los libros no cabrían en el mundo. Y a través de María Valtorta, por ejemplo, tenemos el Evangelio como me ha sido revelado, dictado por Jesús a esta mística que también vivió, me parece que 13 años de la sola Eucaristía, a quien Jesús llama mi pequeño Juan. Es una maravilla, es un deleite leerlo, se lo recomiendo. El Evangelio como me ha sido revelado. Uno se inscribe por WhatsApp, por ejemplo, a un número de España, porque el indicativo es más 34. ¿Listo? Es hasta sencillo, pero no lo he memorizado. Si a alguien le interesa, pues lo podemos compartir en la próxima, ¿cierto? Y usted registra ese número en su teléfono y entra al WhatsApp de ese número y escribe la frase alta en el grupo, que le den de alta en el grupo, pero no tiene que ser nada más que eso, alta en el grupo. Y ya con eso lo asocian en España y todos los días les llega el Evangelio como le hacía el Evangelio del día, ¿listo? Como le fue revelado a María Valtorta. Es una delicia porque además ella va narrando, por gracia de Dios, y describiendo la belleza de la naturaleza, el paisaje del día, cómo está el tiempo, cómo está el aire, cómo están las personas, esto, aquello, lo otro. Entonces te va volviendo más contemplativo, más delicado, más atento a los detalles, a las cosas pequeñas, etcétera, etcétera. Octava pregunta, ¿quién nos enseña la doctrina cristiana? La doctrina cristiana nos la enseña la Iglesia Católica, que es quien tiene confiada por Cristo la tarea de enseñarla. Novena, ¿cuáles son las partes de la doctrina cristiana? Las partes de la doctrina cristiana son cuatro, las que tenemos en el credo, ¿cierto? Sacramento, ya las conocemos. ¿Listo? Esto ya era la introducción, como para dejar motivada la catequesis, que ya la tenemos montada toda, ¿cierto? Gracias a Dios, incluso con algunos complementos y detalles. Eh, sí, sé que con la gracia de Dios les va a ayudar mucho y nos va a servir a todos. A todos nos sirve, aunque uno haya leído, estudiado el catecismo una, dos, tres, cinco, 10 veces, nadie lo ha memorizado total. Y le sirve volver sobre él. Como la Sagrada Escritura, hay que volver sobre ella. Y pues aquí hay un componente. Bueno, repasemos la introducción y propósito del catecismo. El catecismo busca ofrecer una exposición sintética de la doctrina católica basada en la escritura, los padres de la iglesia, la liturgia y el magisterio. Está dirigido principalmente a obispos, sacerdotes, catequistas, pero también a todos los fieles como referencia para la enseñanza y profundización de la fe. La vida del hombre consiste en conocer y amar a Dios. Dios, en su infinita perfección y bienaventuranza, creó al hombre para participar de su vida. Le llama y le ayuda a buscarlo. Dios lo llama. Mejor dicho, todo lo hace él prácticamente. Lo llama y le ayuda a buscarlo él mismo. Le ayuda a conocerlo y a amarlo con todas sus fuerzas. Si él no nos diera su gracia, no podríamos hacerlo. Ya lo veremos más adelante. Ya lo veremos más adelante sobre cuando veamos lo de la fe. Cristo envió a los apóstoles para anunciar el Evangelio y convocar a todos a la unidad de la iglesia, transmitiendo la fe de generación en generación mediante la predicación, los sacramentos, la comunidad y el testimonio misionero. Dios crea la iglesia, crea la comunidad, la va guiando, la va formando. La transmisión de la fe se da a través de la catequesis, que es la educación en la fe destinada a ayudar a crecer en Jesús como Hijo de Dios y a vivir en la iglesia. No ayudar a Jesús a crecer, ayudar a crecer en Jesús como lo que es Él, Hijo de Dios, y a vivir en la iglesia. Incluye la predicación,
la búsqueda de razones para creer, la experiencia de vida cristiana, incluye la celebración de los sacramentos, la comunidad y el testimonio. No es solo la predicación, como los protestantes, entonces, o muchos católicos. No, yo creo, yo no sé qué, pues yo no necesito ir a misa, yo no necesito ir a la iglesia, yo creo, yo leo la Biblia. Eso no, es una fe muy, muy incipiente. ¿Listo? Históricamente ha sido fortalecida por los padres, los concilios, especialmente Trento y Vaticano II, y por obras como el Catecismo Romano y otros catecismos modernos. Concilio Vaticano II y documentos posteriores han renovado y promovido la catequesis buscando un catecismo unificado y actualizado. Estructura y contenido del catecismo. Se organiza en 4 pilares, ya lo sabemos. Primera parte, pues habla de la revelación, la fe, centrada en el símbolo de la fe, que es el credo y los capítulos del bautismo. La segunda, describe los sacramentos, su papel en la salvación. Tercera, aborda el fin último del hombre, la bienaventuranza, o sea, la vida de gracia, la vida buena, la vida feliz, la vida plena de gozo, del Espíritu en el cielo y los caminos para alcanzarla mediante la ley, la gracia y la caridad, indispensables, inseparables. La cuarta, la oración culminando con el Padre nuestro, que resume los bienes que Dios quiere conceder. Uso de adaptaciones del catecismo, se recomienda leerlo como una unidad con referencias bíblicas y doctrinales. Siempre que uno lee lo posible, los textos traen citas a pie de página o citas complementarias, entonces leerlos. Se señala la importancia de adaptar la enseñanza a diferentes culturas, edades y situaciones sociales sin perder el contenido doctrinal. La finalidad principal es promover el amor siguiendo el principio pastoral de que toda enseñanza debe estar fundada en el amor, que el origen y el término de toda virtud cristiana, el amor, origen y término de todas las virtudes. Y si no es por amor, no sabemos por San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 13, todo dedicado, corto, pero todo dedicado, una elegía, una defensa, del amor. Entonces, hasta pronto, Dios mediante. Ya la segunda catequesis, entonces, para todos, como va a ser Dios mediante cada 15 días, entonces, pero hoy deberíamos de tener la segunda lección o segunda sesión o encuentro, como lo queramos llamar, es lo de menos. Lo vamos a hacer dentro de 8 días y nos volvemos a encontrar con el favor de Dios a los 15. Pero atención, dentro de 8 días veremos el capítulo primero y segundo. Y como me va a estar acompañando un hermanito muy dedicado, muy entregado al apostolado, a los mensajes, a la Biblia, a la vida cristiana, el hermano Raúl, entonces yo les voy a trabajaré con Dios mediante en la próxima, mm, el capítulo primero y él les va a trabajar el capítulo segundo. ¿Listo? Ya tenemos todo el montaje, nosotros nos complementamos, hacemos por partes, unificamos. ¿Listo? Nos vamos interactuando. No es que usted me pasa esto y yo le pego aquí, sino que vamos interactuando, vamos compartiendo, vamos, ¿listo? Va a tener la misma dinámica y listo. Y en el próximo, pues les vamos a dar, si Dios quiere, un complemento desde el catecismo de Monseñor Atanasio Schneider. Ya está una separata, por decirlo así, que también lo hace a través de preguntas y respuestas, con una cantidad de elementos de estas primeras partes que no quedan en el catecismo de la Iglesia Católica. Fíjese cómo se puede adaptar. Ahí tenemos otro catecismo, lo que el catecismo mismo permite, que los obispos, la diócesis, las regiones, pues adapten su propio catecismo. El catecismo de Monseñor Atanasio Schneider, en los primeros, creo que son 62 numerales, algo así, algo así, porque ya lo tenemos en una separata preparado, organizado, que se la vamos a pasar para que ustedes con preguntas y respuestas van a ampliar toda esta parte, porque eso nos va a enriquecer y nos va a ayudar. ¿Listo? Quien no lo quiera leer, pues no lo lee, no hay ningún problema, sigue solo lo que hacemos acá, por la gracia de Dios, pero es recomendable, indudablemente. Y como no es pesado y como no es un texto largo, lo enviamos en buena letra y todo lo demás, lo mandamos en un PDF como complemento del próximo encuentro. Mis queridos hermanitos, llegamos al final, nos despedimos. Hasta dentro de 8 días, si Dios quiere.
los que ya venían haciendo habían hecho la primera lección o encuentro, y los que hacemos hoy por primera vez. Entonces, para todos, ya igualados, comenzamos el estudio de los capítulos de la fe, la primera parte en la primera sección. Creo, creemos. ¿Listo? Bueno, quedamos en las manos de nuestras autoridades superiores y ¿listo? Yo te llamaré santo, mi vida es santa, mi nombre es santo, tú debes vivir una vida santa.